Bueno, entonces a manera de conclusión, brevemente digamos algunas cosas. Yo creo que hemos hecho hoy un ejercicio que por lo menos a mi juicio es un ejercicio muy positivo. Es un ejercicio muy positivo porque hemos logrado hacer una presentación y que todos nos escuchemos a todos, configurando lo que podemos llamar una verdad total sobre muchas cosas en el caso de Medellín. Muchas cosas que en muchas circunstancias ni nosotros mismos las conocemos y que la comunidad mucho menos la conoce, y que son problemas gravísimos y que son problemas que sistemáticamente se ocultan por parte de los poderes establecidos, que tienen como política permanente presentar las cosas como si fueran unas cosas maravillosas o presentarlas de unas maneras sesgadas, ¿sí?, que tampoco permiten comprenderse a cabalidad ni atenderlas a cabalidad como deberían ser. Y en esta verdad total sobre Medellín, la conclusión que uno tiene que sacar es que el panorama es un panorama lamentable. O sea, es un panorama lleno de problemas, inclusive problemas que no son nuevos, problemas que llevan casi que toda una vida de estar allí y que lejos de resolverse, lo que hacen es complicarse, aumentando el sufrimiento y el maltrato a los habitantes, ¿no? Entonces oímos cosas, bueno, no voy a repetir, de muy diversos temas, todas con complejidades y con complicaciones. Y esta es, digamos, hasta aquí la parte en cierto sentido fácil, porque es la parte descriptiva de unos hechos que ahí están y que son tosudos, ¿no?, de cosas que no deberían suceder y que sin embargo están sucediendo. Entonces aquí hay una pregunta que es en muy buena medida la pregunta del millón, que es una cosa que vengo planteándome por todas partes y que la planteé el martes pasado en el tema de Odebrecht, para recordarlas a quienes vieron ese debate, que es la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de estos asuntos? Entonces yo en el caso de Odebrecht decía, las causas se remontan a la propia constitución del Frente Nacional, que decidieron hacer política en beneficio de una minoría muy pequeña pero muy poderosa, y hacer política beneficiándose de la corrupción del sistema político y electoral. O sea, vencer a la oposición, vencer a quienes tenemos posiciones diferentes, no sobre la base de tener la razón, sino de corromper todo el sistema electoral. O sea, fue un acuerdo como entre pandillas, unos encargados de manejar la política de esa manera corrupta como en general se viene manejando, y otros sectores privados beneficiándose de esa componenda a partir de tener leyes, normas, medidas, etcétera, que les han permitido enriquecerse a reventar a lo largo de todos estos años. Y eso que empezó como una corrupción, digamos, relativamente menor, estamos hablando de hace 50 años, como era obvio, en la medida en que le inocularon a la sangre del sistema político y de la economía nacional ese vacilo de la corrupción, ese interés o esa manera de ganar, de derrotar mediante la corrupción, pues eso que empezó, digamos, como una inyección, digamos, de efectos negativos, pero relativamente pequeños, pues lo que lleva 50 años como fermentándose, como pudriéndose, reconcentrándose. Y entonces ya hemos llegado al caso al que hemos asistido en estos días, que es el caso de Odebrecht, que involucra las 2 últimas presidencias de la República, que involucra las 3 últimas campañas presidenciales, pues, de los grandes poderes, que involucra al colombiano más adinerado y al primer banquero de Colombia, y que involucra nada menos que al fiscal general de la Nación y a los partidos que nos han gobernado desde hace 50 años. Ese tema de las causas, entonces, en ese caso de la corrupción, pues resulta ser un tema clave, porque si no se conocen las causas de un mal, y eso lo saben bien los médicos como Víctor, pues usted se equivoca en el remedio y entonces se le muere el paciente. Esta es la discusión clave, ¿sí? Y esto es en buena medida el ejercicio que estamos haciendo aquí, saber una serie de cosas y de problemas, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué los une a todos? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Por qué todo esto pasa en el mismo momento y en la misma ciudad? En el mismo momento y en la misma ciudad. Entonces aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿O será que esto es un castigo del cielo?
¿Será que algún antepasado nuestro cometió un crimen espantoso y hemos sido castigados a pagar en esta tierra alguna culpa, repito, de algún antepasado nuestro? Pues no, ese no es el problema. El problema es que, y esto parece tan elemental que se nos olvida, el problema es que hemos sido mal gobernados sistemáticamente casi que desde siempre, o por lo menos desde los últimos 50 años. Si ustedes miran quiénes son los que nos han gobernado en los últimos 50 años, son los mismos. Pues puede cambiar uno que otro nombre, de pronto aparece un apellido nuevo, desaparece otro apellido, pero finalmente los combos son los mismos. Miren ustedes, por ejemplo, en este gobierno de Juan Manuel Santos, ahí está presente Santos y Vargas Lleras, cuyos abuelos compartieron el poder por allá en 1940. O sea, están mamando desde hace ya casi un siglo. No saben lo que es estar ni siquiera un minuto sin una teta entre la boca. Eso no saben eso qué quiere decir. Toda la vida en eso. Bueno, y ese es el caso de Medellín. Si ustedes revisan, van a encontrar que es el mismo asunto. Y estas cosas que uno, porque cuando uno ve estas cosas que maltratan al uno, que maltratan al otro, que esto lo hacen mal, que no sé qué, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Si uno le introduce en proporciones muy grandes, no voy a decir que en todos los casos, pero si en proporciones muy grandes se introduce el factor corrupción, se aclaran muchas cosas que han pasado. Y puede haber habido cambios, y puede haber habido luchas y resistencias, pero aquí lo que ha predominado por un tiempo demasiado largo, pues es la idea de los mismos con las mismas, de los mismos haciendo las mismas. Si uno mira, por ejemplo, el drama de la salud, la tragedia de la salud, ¿qué es lo que descubre? Que es cierto que ahí hay un drama para mucha gente, pero también es verdad que a uno les va de maravillas. ¿Sí? Si uno mira este caso, por ejemplo, del desplazamiento urbano a partir de obras públicas que se presentan como beneficio social, entonces sí, ahí hay unos que están perdiendo y que están sufriendo, pero ahí hay otros que están ganando y se la están ganando toda. O sea, detrás de cada derrotado en Colombia, de cada vencido, ¿sí?, de cada maltratado, suele haber algún poder que de alguna manera se beneficia de las circunstancias. Esa es la triste realidad de Colombia. Hemos caído desde hace mucho tiempo en manos de unas élites, que yo repito mucho esta frase, ojalá se la aprendan de memoria, unas élites que en buena medida su astucia, su viveza, es que lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Es gente a la que les va bien, aun cuando al país le va mal. Es gente a la que le va mejor cuando al país le va peor. Esa es su genialidad, su avivatada, ¿no? ¿Sí? Su viveza. Y eso es lo que tenemos al frente. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, en estos días del debate de Odebrecht, muchos periodistas me preguntan, bueno, senador, ¿cuál es su fórmula anticorrupción? Entonces yo digo, no, aquí hay unas normas y unas cosas que hay que señalar, y yo lo he señalado, pero lo que digo es, la primer fórmula anticorrupción es derrotar a quienes nos han gobernado. Se cae de su peso. No se puede hacer misa católica con cardenales protestantes o culto cristiano con sacerdotes católicos, no se puede. Cada cosa tiene su manera de hacerse. He dicho también por ahí en algún artículo, yo puedo tener las mejores normas del mundo para gobernar, pero si ponemos a gobernar a los 40 ladrones de Alibaba, pues eso va a ser imposible, no se va a poder resolver. Y con esto no quiero decir que cada funcionario del Estado sea un corrupto, no es eso, no me entiendan mal, ni que cada dirigente político, no, tampoco es así, ni que cada miembro del sector privado esté metido en cosas que no son. Pero lo que sí estoy diciendo es que el problema es un problema muy general. O sea, el problema del mal gobierno, es un problema generalizado, porque es que para lo que para nosotros es malo, para otros es bueno. Esta es otra verdad que repito y repito. Cada uno habla de la corrida según le va en ella. Siempre vemos a los toreros a las 5 de la tarde celebrando maja con acento español y todo. Y nunca hemos podido ver un toro a esa misma hora celebrando nada, ¿viste? ¿Sí?
porque a esa hora, ¿sí? Y así nos pasa con todas, y así nos pasa con todas las cosas que estamos padeciendo. Entonces, aquí no puede haber cambio de nada. No nos hagamos ilusiones. No puede haber cambio de nada que no empiece por cambiar en general a quienes nos han gobernado. Y no podemos cambiar a quienes nos han gobernado si no logramos que los colombianos cambiemos nuestra manera de pensar, porque los que nos han gobernado son los que gobiernan porque han sido elegidos por la ciudadanía. Estas son cosas tremendamente elementales, pero por lo mismo elementales que son, se nos olvidan. Entonces en Colombia yo digo que hay una especie de chifladura, de esquizofrenia, y es que la gente quiere que cambien las cosas, pero vota por los mismos. Si la gente el domingo vota mal, o mucha gente vota mal y quiere que el lunes los gobiernen bien. Votan por su verdugo y quieren que no les corten la cabeza. Y eso no se puede. Eso va en combo. ¿Sí? Pollo con manzana, pues gaseosa manzana. No, me cambia la manzana, pues entonces no le doy el pollo, ¿cierto? Porque va en combo. Aquí es lo mismo. Voto malo, gobierno malo, no hay nada que hacer. Y este es el problema que se refleja en Medellín en todas las maneras. Y estos mismos problemas de Medellín son los problemas de todo el país. Es otro comentario que les quiero hacer. Esto es una cosa en la que con frecuencia nos equivocamos. Yo ayer en Valledupar les contaba cómo a todas las poblaciones de Colombia donde yo voy me quieren convencer de que ese es el peor sitio. Entonces yo he llegado a la conclusión de que el peor sitio son todos, ¿sí? No, es que aquí son más corruptos y el del lado la misma cosa. No, es que el país está enfermo porque los que nos gobiernan son los mismos en todas partes. El caso de Odebrecht, en eso yo repito, es patético, ese es su encanto. Y ahora está también reventando una denuncia que hicimos hace un año. Pero no, esas son mentiras del senador Robledo. Bueno, ahí están saliendo las verdades, ya no las pueden tapar. Y si miramos ese escándalo y este otro, ahí están todos en la foto. Uno saca la fotografía y no falta ni uno. ¿Ni uno de quiénes? De ellos. De ellos, ahí están todos. Ese es el punto que estamos teniendo. Y por eso está corriendo tanto una bola que nosotros debemos, plantear también, porque es cierta. Es una frase que oigo por todas partes que dice: senador, estamos mamados. Mamados. Ayer por la mañana en uno de los ascensores del edificio del Congreso, yo dije, ahí conversando, que ustedes saben que uno habla ahí en los ascensores, y no estamos mamados, y una señora que iba al lado, muy elegante, incluso volteó y me dijo: no, senador, remamados. Remamados es que estamos, ¿cierto? Sí. Y otro que iba ahí, no sé ni quién sería, dijo: de los mismos con las mismas. Esa es la síntesis. Y eso es muy inspirador, porque es que los países solo cambian cuando la gente cambia su manera de pensar, pero solo cambian cuando la gente se declara mamada. Ese es el 20 de julio de 1810. Esos españoles llevaban aquí como 300 años haciendo y deshaciendo, hasta que se les llenó la taza a los bogotanos. Y el pueblo reaccionó como había que reaccionar. Dijeron: estamos mamados. Y hubo una dirección que fue capaz de transformar las cosas. Es lo mismo que estamos ahora en Colombia y aquí en Medellín, en todas partes. Hay una gran corriente, una ola inmensa de gente, estamos mamados de los mismos con las mismas. Necesitamos que eso se convierta en realidad y se convierta en organización y en voluntad de lucha. O sea, yo cuando hago estos inventarios de cosas que no funcionan, estos no son lamentos. O sea, estos no los podemos ver como lloriqueos. No, estos son cosas que tienen un contenido de luchar por el cambio, de voluntad de lucha, de modificar las cosas, de decir que este país sí tiene arreglo, pero no lo vamos a poder arreglar si no nos decidimos a luchar. Y ese es, digamos, el gran resumen que hay que dejar de esto. Y tenemos que luchar, y esto es muy importante, lo estoy enfatizando mucho, tenemos que luchar uniendo personas de todas las condiciones sociales. O sea, un país tampoco sale adelante si no es en medio de un gran fenómeno de unidad, de convergencia. O sea, no son los tiempos de los sectarismos y de los dogmatismos, sí. Cada uno de nosotros puede ser de un partido o de otro y puede tener sus propias particularidades, pero al final hay que encontrar
cómo nos unimos en las cosas medulares, o si no, esto no va a cambiarse. Cuando uno los mira a ellos en los asuntos claves, están unidos. O sea, el sistema de salud que tenemos es el de todos ellos. Así de pronto se saquen los ojos por otra cosa. Todo el país que hay lo han montado todos ellos, así ahora estén enfatizando en alguna diferencia para engatusarnos y para enredarnos. Nos quieren regresar al tiempo del bipartidismo liberal conservador, solo que con otros nombres. En eso hay que estar pilas, ¿sí? Porque yo los veo a ellos muy interesados en enredar, en antagonizar, en maltratar, etcétera, etcétera, con el propósito de envenenarnos y ponernos otra vez en el 2018 a escoger entre uno de ellos, a escoger entre el demonio y Satanás, digo yo, entre el peor y el más malo, entre el SIDA y la hepatitis B. ¿Sí? Y ese es un ejercicio que no podemos aceptar, porque al final todos ellos son los mismos y seguirá pasando lo mismo. Entonces, este evento, entendámoslo, compañeros y compañeras, como un evento que nos pone en el estado del arte, o sea, en la situación en la que estamos, pero como un evento que lo que tiene que hacer es estimularnos para cada vez luchar de manera más seria y más sistemática para las transformaciones del país, para luchar con cada organización, acompañar a Luz María en cada de sus luchas, a Jorge, a Víctor, todos los que están luchando aquí, a Carlos, a todos los que están luchando aquí, pero al mismo tiempo para dar las luchas nacionales que hay que dar. Ver cada vez más la mentira y a meter el miedo y no sé qué, y si sé más, ¿sí? No se atrevan a cambiar, ¿sí? Voy a decirlo de una manera bien burda, esto es una mierda, pero no se atrevan a cambiarlo, ¿sí? Ese es el cuento que nos quieren meter, ese es el cuento que nos quieren meter, porque cualquier cambio, qué peligro. Cuentos, la historia de la humanidad es la historia de las transformaciones y los cambios. Cuando la primera mujer dijo, tenemos derecho a ser iguales con los hombres, también dijeron que se iba a acabar el mundo. Cuando en Colombia en el siglo XIX se empezó a hablar con la esclavitud, hubo quienes sacaron la Biblia para decir que la esclavitud no se podía acabar y que si se acababan los esclavos era el fin del mundo. O sea, cada vez que la humanidad de un país ha buscado el cambio, han aparecido quienes son los beneficiarios del desastre a decir que las cosas no se pueden cambiar porque si se cambian. Pero en eso no hay que dejarse engatusar. El cambio es una ley de la naturaleza, es una ley de la sociedad y la tendencia general del cambio es hacia decisiones correctas, hacia cosas que valgan la pena. Y en Colombia hay quienes somos capaces de no solo dirigir esa lucha por la transformación de Colombia, sino dirigir la construcción de una Colombia mejor. Luego llenémonos de entusiasmo y de decisión, echémonos al hombro esta tarea de verdad, salgamos a luchar este cambio del que estemos hablando y asegurémonos que a partir del año entrante vamos a empezar las transformaciones que Colombia necesita. Muchas gracias.